Vamos a empezar con el tercer tema, que es el tema de iniciación. Todavía es ya el último tema. Por los que no estuvieron ayer y no pudieron, pues que lo completamos con este tercer tema y último. La complicada vida humana. Algunos ya conocen la divina voluntad, más o menos bien. Si hay muchas equivocaciones por ahí, pero más o menos bien la conocen. La divina voluntad es la cosa más sencilla y fácil de entender. Es fácil de entender. Jesús dice que Él no enseña cosas difíciles. No hay que ser especialista para entenderlo. Lo complicamos nosotros cuando hacemos preguntas o queremos investigar algunas cosas que no nos interesan, porque eso no nos ayuda en nada. Y eso lo complicamos. Pero lo que Él dice sobre la divina voluntad es muy fácil. La razón lo entiende. Ahora, el corazón y la ciencia se asombran de lo que decimos. Se asombran. Pues no comprenden que Dios nos ame tanto y se entrega a nosotros para que actuemos juntamente con Él. Se da el conocimiento, que es fundamental. Las experiencias son personales e intransferibles y normalmente las preguntas que hace son sobre los sentimientos de otras personas y esas no se pueden trasladar ni comunicar porque es experiencia personal. Para ello intervienen el interés y la decisión. Quien tiene interés y decisión ya está dentro de la divina voluntad. No hay que abandonarlo. Comprendo que no sea aceptada la divina voluntad fácilmente. Yo lo comprendo porque me ha pasado a mí. Yo la primera vez que comencé a leer el libro del cielo lo rechacé por mi soberbia a causa de mi conocimiento, poco conocimiento de teología. Y lo dejé. Empecé a leer cuando me tuve la comunicación, pues lo dejé. Me pareció que eran cosas en contra de la teología y de la doctrina de la Iglesia y lo dejé. Lo rechacé por soberbia de teología, como digo, mas no quedé tranquilo, porque yo veía que otros eran capaces de leerlo y yo no lo había hecho. Y lo intenté una segunda vez. La segunda vez también me asqueó. Digo, que no puede ser. Así que no me lo he echado. No me extraña de que lo abandonen muchos. Pero yo tengo cabeza dura y digo, ¿por qué no voy a ser capaz yo de leer de esto hasta el final? Aunque sea una barbaridad, como otros lo siguen, voy a leerlo. Solo había leído unas páginas, pero el desasosiego continuó y por cabezonería, por tercera vez me propuse leerlo hasta el final sin detenerme, y así podría juzgar con motivo si lo aceptaba o lo rechazaba. No podía dejarlo a medias, decirlo si yo no lo conocía o no lo conocía. Digo, hasta el final. Cuando llegué al final de la lectura, quedé asombrado y me dije a mí mismo, esto es verdad. Lo confronté con el Evangelio, como hemos hecho esta mañana, con el Catecismo, y veía que todo era unánime. Constaté que era la misma revelación explicitada, como dice el Catecismo, y cuadraba con las palabras de Jesús. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis comprender. Cuando venga el Espíritu, os lo dará a conocer. Estas palabras fueron definitivas. Ya nos anunciaba Jesús que no podíamos comprenderlo, si de primera, porque es tan grande.
Hay que tener en cuenta que Faustina Kowalska, ya que la conocéis todos, y estaba santa y todo, pues estuvo 20 años prohibida en el índice. Pero Luisa Picareta estuvo 60 años. El diablo sabía lo que tenía que hacer. 60 años prohibida por las autoridades de la Iglesia. Esto es un punto positivo en los tiempos que corrían. No podemos fiarnos enseguida de cualquier persona. Hay que esperar. Otro dato interesante es que cuando San Aníbal María de Francia lo presentó y leía los escritos de Luisa al Papa San Pío X, este le paró y le dijo: este libro hay que leerlo de rodillas, pues es el mismo Jesús quien nos habla. Pío XII lo captó perfectamente. Y el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la fe, lo sacó de los libros prohibidos, que estaba en el índice, los libros prohibidos, y por eso nadie podía leerlo, y era desconocida, han pasado tantos años. Habiendo hablado con José Luis Acuña, que fue el que lo promovió al principio más, porque tenían que canonizar a San Aníbal María de Francia, ya que él había publicado los 19 libros primeros. Y si estaban en el índice, no podían canonizarle. Entonces tenían que leer los libros que estaban en el índice, y eso se encarnó el cardenal Ratzinger. Por eso hemos dicho en la charla anterior cómo hablaba él de ello, porque lo había conocido. Después se han escogido separadamente a 3 teólogos para que revisen todos los escritos y han dado el visto bueno. Los escritos han sido ya aceptados por el Vaticano y la canonización no puede tardar mucho, según dicen los que llevan estos asuntos. Milagros ya los hacía en tiempo de vida, cuando estaba viva. Si leéis la vida de Luisa Picareta, comprenderéis por qué en vida se le llamaba Luisa la Santa. Si tenéis curiosidad, buscad en el internet, veréis el entierro precioso. Asistió todo el mundo. Buscadlo en internet y lo encontraréis. Le llamaban Luisa la Santa. El Santo Padre Pío de Pietrelcina le dijo a Rosario Pucci, una familiar suyo, que asistió a Luisa cerca de 40 años, le dijo lo siguiente: Luisa no es un hecho humano, es una obra de Dios, y Él mismo hará que salga a la luz. Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Bueno, el Padre Pío sabía lo que decía. Y ahora, pues, Dios al crear al hombre y concederle tantos dones espirituales y divinos, era con la intención de habitar en él. Todos los actos humanos, según la finalidad de la creación, debían tener vida divina, es decir, debían de ser actos divinos. Para eso estaba creado el hombre, para realizar actos divinos. Nunca fue la voluntad de Dios que el hombre se separara de su creador. La criatura humana debía vivir y crecer a semejanza divina. Por eso quería que todos los actos humanos fueran hechos en su querer. Pero sabemos que esto se interrumpió con la caída de Adán.
Lo que nos llena de alegría ahora es que, según el anuncio a Luisa Pecareta, quiera Dios llegar a grandes excesos de amor. Es decir, que volvamos a disfrutar de la divina voluntad y así llevar todas las cosas al primer origen de la creación, trasladarnos al estado en que estaba Adán en gracia, bien con Dios. Es llegado el momento, como decíamos, de que se cumpla la petición que hizo Jesús en el Padre Nuestro. Hizo una petición en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dice. Lo que yo te digo sobre mi querer, nos aclara Jesús, no es otra cosa que el desenvolvimiento de nuestro decreto, a saber que nuestro querer debe tener su reino sobre la tierra y nuestros decretos son infalibles. Son decretos divinos. Veamos en primer lugar la diferencia que existe entre vivir resignado, como llama Luisa a hacer la voluntad de Dios, y lo que es vivir en el divino querer, es decir, poseyendo la divina voluntad. Primero, vivir resignado significa resignarse en todo a la voluntad divina, es decir, hacer la voluntad divina, tanto en las cosas prósperas como en las adversas. Es como un buen hijo que va a donde quiere el padre y hace lo que quiere el padre, aunque en algunas circunstancias le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace, sobre todo cuando le falta la presencia del padre. Esta situación la consideramos como el primer paso hacia la santidad, llamada santidad humana, porque lo lleva a cabo con la voluntad humana. Está cumpliendo los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Primer paso, voluntad humana, santidad humana. Segundo, vivir en el divino querer significa inseparabilidad, no hacer nada por sí mismo, pues dice: si quieres que haga, hagámoslo juntos, y si quieres que vaya, vayamos juntos. Es decir, Jesús quiere estar junto a la persona. Si el Padre piensa, el Hijo hace suyos los pensamientos del Padre. Vive no fuera, sino dentro del Padre. Así que a quien vive en el divino querer le es imposible hacer por sí solo, más bien siente náuseas de su obrar humano y se dice a sí mismo: no he hecho nada, lo ha hecho Jesús. Puede decirse, es la repetidora de la vida de Jesús. Y termina Luisa diciendo: creo que en esto consiste la verdadera santidad. En que ella no ha hecho nada, sino que lo ha hecho Jesús. Y ella ha participado en ello. Decía que todos los actos humanos debían ser hechos en su querer. ¿Y qué es su querer? Es la voluntad eterna en su acción. Es el querer, la voluntad eterna en su acción. Cuando actúa, la voluntad se le llama querer. Uno es sustantivo, otro es verbo de acción. Bien. ¿Y cómo es bello la voluntad eterna en su acción? Esta voluntad eterna es un acto único que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros. Jesús aclara: solo mi voluntad es un acto solo. Solo su voluntad es un acto solo.
Y entonces nosotros tendríamos que unirnos a eso. Y cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad. El acto del alma se une al acto único de su creador. Se une a ese acto, que no conoce sucesión de actos y toma lugar en el ámbito de la eternidad. Ha pasado, ha saltado de lo temporal a lo eterno. Dios tiene su acto único y este acto único de Dios comprende todo lo que Dios ha hecho, hace y hará. Pero las criaturas que vivimos en el tiempo realizamos actos sucesivos y por eso estamos llamados a unirnos al acto único de Dios al unirnos a su voluntad. Pasamos de los actos sucesivos terrenos, pasamos al acto único y ya estamos dentro de las cualidades que tiene el acto eterno de Dios. Esto significa que para el alma que vive en el divino querer, las barreras temporales no son ya impedimentos, como no lo son para Dios. ¿Entendéis? Es decir, que puede pasar a lo otro, ya no son impedimentos, como no lo son para Dios. Y como Jesús nos dice que cuando la voluntad humana se une a su querer, se forma su misma vida en el alma. Al unir nuestros actos al acto único de Dios, se realiza una fusión divina de nuestras acciones en la voluntad de Dios y poseemos este acto único de Dios. Así que el alma queda dotada de tantas vidas divinas por cuantos actos ha hecho. Es penetrar en la omnipotencia de lo eterno. Es disfrutar, aún estando en la tierra, de todas las cualidades divinas. Es lo más bello que le puede pasar a la criatura. Por eso mucha gente pues es difícil aceptarlo, porque es tan grande esto. Y nos dice: el vivir en mi voluntad es hacer suya mi voluntad como cosa propia, nos dice Jesús. Y nos preguntamos: ¿quieres tú que mi voluntad reine y viva en ti como vida? Porque antes actúa como actos y ahora tiene que vivir como vida. Si verdaderamente lo quieres, todo está hecho. Es decir, que simplemente es quererlo, es tener interés, es abrir la puerta y Jesús entra. Esta disposición es la que necesitamos porque Dios tiene que ver que queremos realmente este gran don. Y Jesús nos sigue narrando su proyecto divino a pesar de la catastrófica situación del mundo actual. Quiero confundir al hombre en amor, por eso sé atenta. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor. Nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos. Esta petición del fiat voluntas tua, que fue expresada por el mismo Jesús, manifiesta una pasión divina por vivir con la criatura. Nos creó para eso, por lo tanto lo ansía y es una pasión divina. Vosotros los andaluces sabéis muy bien lo que es tener una pasión divina, pasión por vivir con la criatura. Y por eso dice a Luisa: hija mía, podría decir que es una pasión divina de mi voluntad, que quiere hacer vida junto con la criatura. Con el vivir junto con mi divina voluntad se adquiere nueva vida. Y pregunta Luisa, que siempre está interesada en conocer
cosas de la divina voluntad, y aunque estaba con ella, siempre estaba preguntando, porque ella siempre era principiante, le preguntan. ¿Por qué al venir a la tierra a redimirnos, no nos diste este gran bien, como salimos de las manos de nuestro Padre Celestial? Sí, estaba interesada, ¿por qué no lo hiciste? Y le dice Jesús, hija mía, la finalidad primera fue precisamente esto, pero para desear estos frutos se debe conocer cuán preciosos son, porque el conocimiento llevará al deseo de poseerlo. Tú debes saber que si bien ardo en deseos de ver reinar mi divina voluntad, sin embargo, no puedo dar este don si antes las verdades que he manifestado no son capaces de comprenderlas y por lo tanto disponerse para recibir un don tan grande. Queremos que conozcan lo que deben recibir. Hay que conocer lo que nos va a dar, porque si no, no se lo aprecia. Y para conocer estas verdades lo hacemos a través de los libros del cielo que Jesús dictó a Luisa Picarreta, en el que nos dice: si el alma las lee y relee para extraer las sustancias que hay dentro, mis verdades incendian su alma y se va llenando de más luz y transformando su alma. Así se llega no solamente a conocerla, sino también a desearla y vivirla. Y nos preguntamos, ¿cómo se lleva a cabo esto? Que todos están muy interesados en saber cómo se lleva a cabo esto. Debe iniciarse en el camino conocido por la Iglesia, que para eso la fundó, vino la redención, camino conocido por la Iglesia. Se asume la santidad humana nacida en el bautismo, que es divina por la gracia. Y en un proceso de conversión y de ir vaciando nuestra voluntad de todo lo que no sea de Dios, llega un momento en el que Dios libremente nos hace una donación para regalarnos la santidad eterna con la divina voluntad. Es un don. La santidad humana fue propuesta primero a Luisa por medio de Jesús. Este es el camino normal de virtudes. Así es la santidad, es fruto de una larga maduración, pero no se opone a que Dios pueda escoger otro camino. Esto hizo con Luisa, pero con otros puede hacer otros caminos. El modo humano o santidad humana, por la gracia conocido, tiene 3 niveles. Bautismo con los sacramentos, desposorio espiritual y matrimonio espiritual. De aquí se salta después por medio de un don al modo eterno, que es la superación de la santidad humana, para vivir con vida divina en la divina voluntad. Los niveles de la santidad humana comienzan con el bautismo y sacramentos, con su modo humano de pensar, actuar y rezar en las primeras etapas de su jornada espiritual. Sigue con el desposorio espiritual, que en una promesa hasta la unión, que es una promesa hasta la unión en el matrimonio espiritual. El alma ha avanzado al modo divino en la unión mística. A continuación se nos da el matrimonio espiritual. Representa el alma que ha avanzado del desposorio espiritual y ya supera los modos humanos y piensa a lo divino.
Por eso hay muchos santos que ya se empiezan, algunos se preguntan, ¿será esto, será esto? Pero es tan parecido que puede confundirse. Hasta aquí el camino conocido como santidad humana. Aquí termina el camino de santidad humana. Y pasamos al modo eterno por medio de un don. No lo conseguimos nosotros, ni nuestras fuerzas, nada. Es un don que da Dios, que es vivir en la divina voluntad. Nivel máximo de unión real. Ya no es unión mística como en la santidad humana. Eso queda cortado y pasamos a la unión real, como cuando comulgas, una unión real. Por eso dice Jesús: En los sacramentos hay parte de mi gracia. En cambio, en mi voluntad está toda la plenitud. En cuanto a la diferencia entre las etapas del bautismo, desposorio y de matrimonio espiritual con el vivir en la divina voluntad, la diferencia es literalmente eterna. La diferencia es eterna. Por esta razón, Luisa describe el don del modo eterno de Dios como indescriptible. No es capaz de describirlo. Indescriptible. Jesús le dice a Luisa: En cuanto tu querer entra en mí, se vacía de ti, y el mío entra obrante en ti. Y en cuanto obra el mío, el tuyo recibe la fuerza de la potencia creadora y queda obrante en mí. y me da el honor, la gloria y el amor, como si no hubiera ninguna ruptura de voluntad, como habría querido que fuese el primer hombre. Jesús habla de que las dos voluntades se funden y cuando hay una fusión perfecta, solo se ve una sola. Se ha formado el vacío. El vacío es muy importante. El vacío total de la voluntad humana para dar lugar a Jesús y su divina voluntad, en la que Dios desarrolla su vida en la criatura y ella desarrolla su vida en Dios. De este modo, las acciones de la criatura hechas en su voluntad son actos divinos. Esta alma aún viadora, si está unida con el querer divino, su vida ya es de cielo y Jesús recibe de ella la misma gloria que de las almas que se encuentran ya en el cielo. Pero Jesús toma más gusto y complacencia de esta alma viadora. Le gusta más lo que hace el alma viadora que la que está en el cielo. Porque lo que hacen los bienaventurados lo hacen sin sacrificio y con gozos. Y las viadoras lo hacen con mucho sacrificio. Además, la afortunada viadora que vive en nuestro querer está siempre en acto de hacer nuevas conquistas. Es decir, puede intervenir en todo, pasado, presente y futuro, en este mundo y en el otro. Lo que hace nuevo este vivir en el divino querer o voluntad divina no es la actividad comenzada en el bautismo, eso se acabó, sino que tiene que ver con esa constante petición que enseñó Jesús a los apóstoles. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como lo hacen los del cielo, tienen que hacerlo los de la tierra. Y esta voluntad renace en cada acto de la criatura, pero no en un acto continuado.
porque la vida está formada no de un solo acto, sino de muchos actos unidos juntos, para poder formar una vida completa, toda de voluntad divina en el acto eterno de Dios, que no tiene pluralidad de actos, como ocurre en el hombre. Nosotros hacemos un acto y otro partimos. Aquí ya es una continuidad sin rompimiento, porque es vida, no son actos sucesivos. Así empezamos ya a diferenciar la santidad divina de la santidad humana, que son actos interrumpidos. La santidad humana son actos interrumpidos. La santidad divina no son actos interrumpidos, sino continuados. La santidad humana mira a la tierra con sus virtudes. Quiere salvar al hombre. Ahora, la santidad divina mira al cielo. Lo que quiere salvar es la voluntad divina como acto de justicia. El vivir en mi querer soy yo mismo. Entonces la tierra me dará verdadera gloria y mi fiat voluntas tua tendrá su cumplimiento y conclusión. Cada acto de voluntad divina que la criatura experimenta es un anillo de unión que forma con su Creador. Se puede decir que este anillo encierra a Dios y al alma, los une, los hace vivir de una sola vida y forma la inseparabilidad del uno y del otro. Se da intercambio de vidas. Ha llegado el tiempo de que la criatura entre en este plano y por eso pregunta Jesús a Luisa: ¿te maravilla que te haya llamado a ti la primera? Busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en el mío. Esto significa que no había llegado el tiempo en que debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. ¿Cómo entrar en la divina voluntad? Para recibir el don de la divina voluntad se supone, en primer lugar, que se trata de una persona creyente, es decir, que tiene fe cristiana y conocimiento de la divina voluntad, a la cual tiene un afecto amoroso por el conocimiento de la humanidad de Jesús. Importante, la humanidad de Jesús. Además, activa su voluntad humana y decide conscientemente recibirla, es decir, pone en movimiento todas las potencias más importantes de la persona, como son la memoria, el entendimiento, la voluntad, canales que representan a la Santísima Trinidad. Con todos estos preámbulos, trata de fundirse con la humanidad de Jesús. Fundirse es vaciarse de todo el querer humano y abrirse humildemente a los modos y acciones de Jesús, como nos lo va a explicar el mismo Jesús en el tema 4, que veremos, y que dirá: entra en mí, transfórmate en mí y toma lo que encuentres en mí. Después actúa conmigo. Lo veremos, próximo tema. La criatura renuncia a todo lo suyo, creando el vacío necesario para que Jesús lo ocupe y así actuar con él. Al unir nuestras acciones con Jesús, Él continúa su vida sobre la tierra en nuestra humanidad. Toma nuestra humanidad y es como si estuviese viviendo nuevamente en la tierra.
Él ya no puede y utiliza nuestra humanidad para vivir en la tierra. Para fundirse a una persona es necesario conocerla. Hay que conocer a Jesús a la perfección. De aquí que a la venida de la divina voluntad precedan 4 revelaciones privadas a Luisa. 4 revelaciones que eran necesarias para conocer la humanidad y hasta ahora no eran conocidas. Por ejemplo, primera, el tiempo del fiat voluntas tua ha llegado. Esto que pedíamos en el Padre Nuestro, muchos lo confundían con muchas cosas, interpretaciones, y ha tenido que ser la revelación de lo que significa fiat voluntas tua, el cumplimiento. Ha llegado ahora. Y nos preguntamos, ¿cuántos lo conocen esto? Pues no lo conocen mucha gente. Y eso es la desgracia. Jesús le dice a Luisa, la oración que enseñé, el fiat voluntas tua, sic in cielo et in terra, quiero que tenga su cumplimiento. Quiero que ahora tenga su cumplimiento. Y después de comulgar, oye cómo su amable Jesús le habla en el interior y le dice, oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia. Y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Bien, vosotros por experiencia comprenderéis que los crucifijos los quitan de las escuelas, las iglesias las queman. Es una descripción, pero Jesús dice, yo venceré no por odio, sino por amor a esta actitud del mundo. Oh inicuo mundo, dice, tú harás tu camino para echarme y yo te confundiré de amor. Yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat. El tercer fiat dará tal gracia a la criatura de hacerla regresar casi al estado de origen. Y entonces, cuando haya visto al hombre como salió de mí, mi obra será completa y tomaré mi perpetuo reposo en el último fiat. Es decir, es la hora de Dios, pues ahora llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas. hasta ahora habíamos conocido lo que había hecho su humanidad, pero su divinidad no sabíamos nada. Entonces dice, ahora quiero comunicaros lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. En este tiempo Jesús quiere asaltar la voluntad humana, quiere que la voluntad humana quede sostenida por una voluntad eterna que hará regresar a la criatura casi al estado de origen. Este acontecimiento será como el arco iris que se vio en el cielo después del diluvio. Se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la voluntad humana. Esta es la primera revelación de que ha llegado este momento del fiat voluntas tua. El segundo es dar a conocer los dolores de Jesús con sus 3 pasiones. ¿Qué es lo que conocíamos nosotros? Una pasión. Pero ahora resulta que la divinidad nos revela lo que pasó su humanidad, porque la divinidad le infundió, le hizo sufrir 3 pasiones de las que no teníamos conocimiento nosotros. Santo Tomás de Aquino nos recuerda:
Mientras más conocimiento adquiere uno de un objeto, más puede amar a ese objeto. Claro, y para amar a Jesús nos faltaba conocer los dolores que le hemos costado al rescatarnos del abismo. A Luisa le habla Jesús de dolores internos que han permanecido escondidos hasta ahora. Su conocimiento estaba reservado para los tiempos actuales. No podíamos fusionarnos, ni los santos que anteriormente podían pararse ni fusionarse, porque no lo conocían. No podían fusionarse con Jesús sin conocerle. Conocían la humanidad, pero no lo que hacía la divinidad en la humanidad. Por eso no podían fusionarse, sin conocerle. Por eso nos dice: Hija mía, primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. Mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Esta falta de amor de las criaturas me hizo sufrir más que todos. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. El segundo paso es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Llevamos dos pasiones que eran desconocidas. El amor, rechazo a Dios, no le amó. Y el pecado, la pasión del pecado, defraudar la gloria de Dios. Y pasamos al la tercera pasión. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, queda debilitado completamente. Y por eso quiso sufrir la pasión por manos de los judíos. Es la pasión que conocemos nosotros. Pero las dos anteriores no teníamos ni idea. La pasión por manos de Judea. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrió Jesús en el huerto. Se necesitaba tener naturaleza divina para poder sufrir tantas pasiones que comenzaron ya en su concepción. Desde su concepción comenzó ya a sufrir estas pasiones. El precio que se pagó por las almas demuestra el amor que Jesús nos tiene. Hay que tener en cuenta que las penas que sufrió internamente fueron mayores que las externas, pues las penas del amor son más amargas y dolorosas que la misma pasión sufrida con los judíos, ya que fueron infligidas por un Dios omnipotente, según confirmación de Jesús. Después de las pasiones tenemos otra manifestación, la revelación. Tercero, Dios ama tanto a las criaturas que comparte maternidad con ellas. Si os pregunto, ¿es nuestra madre? Sí. ¿Cuándo la dio? ¿Nos la dio en la cruz? No, estamos equivocados. Ya nos la había dado antes.
Por el oficio de Redentor, Jesús debía cargar con todas las almas redimidas y por eso concibió en su humanidad a todas las almas. Tenía que redimir a todas. Todas las coge y las concibe en sí. ¿Y dónde fue concebida la humanidad del Redentor? En el seno de María, que es donde se encuentran también concebidas todas las almas de las criaturas. Ahí empezó a ser madre. Cuando concibe a Jesús, que lleva consigo todas las almas de la humanidad. Así lo confiesa la misma María. La divina voluntad me hacía llevar en mí a Dios y a todas las criaturas de todos los siglos. Esto lo podéis ver, me parece que os han dado el librito de la Virgen, eso, el día 8. Y luego también en el libro del cielo, también al final, el tomo 34. Y eso lo dice María. Concebía a todas las criaturas de todos los siglos. Es momento de preguntarse, ¿será posible que un Dios haya amado tanto a las criaturas como para compartir maternidad? Por todo esto, Luisa estaba asombrada y no quería escribirlo muchas cosas. Y por insistencia de Jesús lo escribía y pregunta: ¿será posible toda esta cadena excesiva de amor que parece que no termina jamás? Sé que nuestro Señor todo lo puede, pero llegar a tanto, hasta hacer descender de la altura de su santidad a esta Madre Celestial en el fondo de nuestras almas y hacernos crecer como una de sus hijas tiernísimas, y no solo eso, sino generar a su Hijo Jesús y hacernos crecer juntos, llega a lo increíble. No podía concebirlo Luisa. A la cual responde Jesús: hija mía, quiero que escribas lo que te he dicho. Porque se negaba a escribirlo. Porque en lo que te he dicho hay mares de amor, con las cuales serán investidas las criaturas. Así que ya sabéis, es madre de verdad, no se nos da, sino que hemos sido concebidos en María, con Jesús. Ahí, desde el principio, es madre nuestra. Y por último, la cuarta revelación, Jesús se comulgó a sí mismo para reparar los sacrilegios eucarísticos que preveía ya que iban a ser muchos, que él mismo dice que le cuestan más que incluso la pasión de lo que le está sufriendo. Reparar es arreglar algo roto, desagraviar con satisfacción completa. Jesús prevé los sacrificios que se harán en la Sagrada Eucaristía y solo puede rehacerse con un amor divino. Solamente Él está capacitado para restaurar el gran daño y ofensas que se cometerán contra su sagrado cuerpo, sangre, alma y divinidad, y opta por comulgarse a sí mismo. Fue su humanidad la que nos abrió esta puerta a las criaturas. Si no se hubiese comulgado a sí mismo, nosotros no podríamos recibirle. Tocar la divinidad es una cosa extraña, no podemos. Si tocaban el arca de la alianza, morían. Si veían a Dios, morían. Y para que eso fuese posible, se recibió. Y además, reparar
todas las injusticias que le íbamos a hacer. Al instituir la Eucaristía, vi yo todas las comuniones del mundo, le dijo Jesús a Gabriela Borsis. Hemos de tener en cuenta ciertos comportamientos. En primer lugar, dar reparaciones completas solo se pueden hacer en su querer. Solo en su querer, para hacer reparaciones completas, con correspondencia debida. En segundo lugar, a Dios en el Antiguo Testamento no se le podía ver. Tocar el arca de la alianza producía la muerte. La humanidad no aguantaría la divinidad de la Eucaristía, pues moriríamos. Es un milagro que nosotros podamos tocar y tomar la Eucaristía. El prodigio era grande e incomprensible a la mente humana. Recibir la criatura a un hombre Dios, encerrar en el ser finito el infinito, así que cada hostia sacramental fue depositada en mí. De otra manera, ¿cómo podía descender en la criatura? Y fue solo por esto que toleré los sacrilegios, las frialdades, las irreverencias, las ingratitudes, porque habiéndome recibido a mí mismo, puse a salvo mi decoro y los honores. Si no me hubiera recibido a mí mismo, yo no habría podido descender a la criatura. ¿Quién puede dudar de la situación tan grave en que está la sociedad actual? Lo que nos ocurre, pensamiento individual subjetivo, es porque se está jugando con la Eucaristía. Y todos los males nos vienen de la falta de respeto a la Eucaristía. Benedicto XVI dijo: no se superará esta crisis mientras no se dé una exquisita delicadeza y veneración a Jesús en la Eucaristía. Lo que se ha hecho con la Eucaristía es la historia de un comienzo con odio, malicia. Comenzaron masones y comunistas. Siguió la ignorancia y comodidad, ignorancia de nuestros jefes y comodidad, y la prisa en las iglesias para acabar pronto. Y terminamos en una cobardía y falta de fe. Se tiene miedo a que pueda pasar algo, rechazo, cobardía. No se fía uno de Jesús. Respetar la Sagrada Eucaristía es situarse en la antesala y preparación necesaria para recibir la divina voluntad. Es la antesala y preparación necesaria para recibir la divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.